Shalom, Braja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 15 del Tratado de Sotá. Seguimos hablando acerca de la ofrenda de Minja. Trajo la Gemara este tema, hablando de la ofrenda que la mujer Sotá tenía que traer, y estaba comparando la Minja, perdón, de la mujer Sotá con el resto de Menajot, con el resto de ofrendas de Minja que se traían al Bet HaMikdash. Y estaba explicando justamente sobre estas ofrendas de Minja, cómo se llevaban a cabo de manera habitual. Y todo esto venía en una vereitá que nos explicaba cómo se hacían las menajot. Que dijimos que se traía la harina, que tenía que ser una harina refinada, tenía que traer aceite, tenía que traer levoná, ¿sí? Había que traerlo en un utensilio de servicio, en un kelisharet, se ponía desde el principio hasta el final, el cual lo subía al altar y lo hacía tocar con el utensilio en la esquina sur-oeste del altar. Y antes de eso, o sea, tenía después que coger un puñado de harina y esta la ponía en otro utensilio de servicio y eso era lo que iba a quemar y el resto se lo podían comer los kohanim y ahí le podían poner vino, aceite y miel, sí, y lo único es que no podía hacerse hametz. Así es como había traído la vereita. Ahora, lo que nos dijo la vereita es un mesalek et levonatal etzadejad, es decir, que cuando trajeron la harina y le pusieron el aceite y le pusieron la levoná, esa especie aromática, en el momento en el que va a tomar el puñado de harina, tenía que apartar la levoná. ¿Para qué? Para no tomar nada que no fuese harina o aceite en su puñado. Le dice, me sale levonatal dejad, yeji de lo tikmotz de minja, para que no tomen el puñado de la minja, nada que no sea ninguna parte de levoná. Que ditnan, como se enseñó en una vereitá, kamatz bealá beado teror, o girger, o mela, o Coret Leboná Pasul. Es decir, que si, dice la verdad, si tomó el puñado y con él había cualquier otro tipo de ingrediente, como ceror, o girguer, o melaj, aceite, perdón, sal, etcétera, esa ofrenda era inválida. ¿Qué más nos dijo la verdad? Becomes me comá, shimna. Y cuando va a tomar el puñado, ya apartó la leboná, va a tomar el puñado de ese lugar donde hay mucho aceite. Además de la harina, mucho aceite. Menalan, ¿de dónde lo sabemos? Porque está escrito mi gifsa u mi shamna. Es decir, que cuando, perdón, está escrito, perdón, mi solta u mi shamna, del solet, de la flor de harina y del aceite. Y después dice, veiktir y va a quemar mi gifsa u mi shamna, es decir, de la harina refinada y de el aceite. Y de ahí entendemos que tiene que ser un lugar donde hay mucho aceite. ¿Qué más nos dijo la verita? Bueno, no, Retoz sharet, un mekadesho sharet. Lo va a poner en otro utensilio de servicio y lo va a santificar en ese utensilio de servicio el Cohen. Dice, ¿la mali para qué? Ah, Kitcha Hadazin ya fue consagrado en la primera vez que lo pusieron en el primer utensilio de servicio, porque ahora hace falta volver a consagrarlo. Midi de Adam. ¿Por qué? Porque lo comparamos a cómo se hace con la sangre de los animales que se sacrificaban. Dam, Afalgab, de Kadishta, Sakin, Besabar, Behema. Dice, la sangre. A pesar de que ya se consagró, ya es Kodesh, en el momento en el que toca el cuchillo en el cuello del animal. Hadar, Magdish Lebe, Klesharet. Después, otra vez, esa sangre se recibe en un utensilio para consagrarla también. Es decir, una segunda vez. Hanami Loshena. Aquí también, entonces no hay diferencia, se tiene que hacer dos veces. Un melaquete, lebonata benotna el gabá. Ahora, una vez que ya apartó y tomó el cometz, lo puso en el utensilio. Ahora recoge la leboná que quedaba en el primer utensilio y lo pone sobre ese cometz. Yechtiv, como dice el versículo, Betkola leboná asher la mija. Porque dice, y toda la leboná que está sobre la minja. Es decir, que la leboná se encuentra sobre la minja en el momento en el que va a ser quemado. Uma aleu, y ahí lo sube, uma tiró bekele sharet, y lo quema estando en el utensilio de servicio del Bet HaMikdash. Ahora, dice Bikli sharet maktirle, es decir, ¿cómo puede ser que lo vaya a quemar en el utensilio? Todavía no lo saló, y hemos dicho que todas las ofrendas tenían que ser saladas. Entonces dice la Gemara,
Ela, Ema, Shema Aleu, Bekle Sharet, Leactiro. Es decir, no dice Umactiro, sino di Leactiro para quemarlo después de que lo saló. Ahora explica la veredicta continúa. ¿Qué se hace con el comes? Dice Umoljo, se lo sala. Venot no al Gabe Haishim y lo pone sobre uno de los fuegos que está en el altar. El altar, recordamos que tenía 5 fogatas de manera constante. En una de estas fogatas se ponía ese utensilio con la minja. Yechtiv, porque está escrito, Bejol Korban Minjateja, Bamelach Timlach. Toda ofrenda de tu minja la vas a salar con sal. Y por eso se le ponía sal. ¿Qué más dijo la veredicta? Bekaraba Kometz, Karaba Kometz, Sheyareja Nejalin. Una vez que ya ofreció ese puñado de harina, lo que queda se lo comen los Kohanim. Menalan, ¿de dónde lo sabemos? Dichtiv, porque está escrito, Victira Cohen et Ascarata, va a quemar el Cohen esa ofrenda. Uchtiv, y después está escrito, vean, no tener mina minja, le Aaron Urbanav, y lo que sobra de la minja será para Aaron y para sus hijos. Karaba Kometz, ¿a partir de cuándo se considera que ya ofreció ese Kometz, ese puñado de harina, y por lo tanto los Kohanim ya pueden comerlo? Lemar que de itle, ulemar que de itle. Es decir, hay una discusión de los Tanaim sobre esto, cada uno como él considera. De itmar, pues que así está dicho en la Bereitá, hakometz me matai, a partir de cuando matir shidayim beagila, a partir de cuando se permite comer el resto de la harina a los Kohanim. Rabbi Hanina Amar, dice Rabbi Hanina, mishetishlot bo haur, a partir del momento en el que el fuego toma en esa harina. Rabbi Yohanan Amar, Mishetitzat Haur Berrubo. Rabbi Yohanan dice, no, a partir del momento en el que el fuego quemó la mayoría de la harina. Ahora, dijimos también en la Bereitá, Rashaim Kohanim liten letojo yain veshemen udvash. Los Kohanim le pueden juntar a lo que sobró de esa minja, vino, aceite y miel. Maitama, ¿cuál es el motivo? Dice Amarkra, dice el versículo, le mosha. Es decir, será para ti le mosha. Le mosha viene el concepto de Mashiach, ¿no? Mashiach es ungido, es decir, es algo que tiene una importancia especial, ¿sí? Ligdulá, dice, es para la grandeza. Es decir, que Derech Shamelachim Ochlim, es decir, que lo pueden comer igual que los reyes lo comen, y por lo tanto está permitido de poner a esos restos de la minjá aceite o miel, que son Derech Gedulá, es decir, es una forma especial o de grandeza de comerlo, y no simplemente asado así como venía. Por último, la Bereitá nos dijo, ven Asurim, milehametz. Lo único que tenían los Kohanim prohibidos con esta minja era que se hiciese hametz. Dichtiv, lo te afe hametz helkam. No vas a cocinarlo siendo hametz, helkam, vuestra parte. Ramar Rabbi Shimon ben Lakish, dijo Rabbi Shimon ben Lakish, afilu helkam, lo te afe hametz. Incluso vuestra parte no lo haréis hametz. No solamente que todas las ofrendas que había en el Bet HaMikdash no eran hametz, salvo algunas específicas que vimos, sino que también vuestra parte, Helkam, lo te hace hametz. No la hornearás siendo hametz. Muy bien, esto fue toda la veredicta sobre cómo era una minjá normal. Ahora, ¿qué dijimos en la Mishnah? Con la menajot, que todas las ofrendas de minjá requerían aceite y leboná, etc. Y dijimos que la de sotá, no. Pregúntale a Gemara. Pregúntale a Gemara. Entonces nos dijo entonces la Mishnah que todas las menajot requieren aceite y leboná, salvo la de sotá. Pregúntale a la Gemara, ¿dejó la menajot un noche menos un leboná, justo mi minjat sotá? ¿Y acaso eso es así, que solamente la minjat sotá no requiere aceite y leboná? Ahí que minjat joté, tenemos la minjá de un joté, de una persona que transgredió. Es decir, lo que se llama normalmente corbán oleve y ored, ¿sí? Una ofrenda que sube y baja del altar, que sube y baja de precio. Es decir, que para la persona que es pudiente tiene que traer un animal, para la persona que es muy, muy pobre va a traer solamente harina. Y esa no la trae con shemen y leboná, ¿sí? Como por ejemplo una persona que entra al mikdash estando impuro sin saberlo,
o una transgresión de una promesa o de un testimonio, que tampoco requieren aceite y levona, de Rahamana Amar, porque la Torá dijo, y traerá su ofrenda, que transgredió 1/10 de efá de harina para Hatat, lo yasim alea shemen, así dice la Torá, velo yiten alea levona, no pondrá sobre ella aceite, le dará a ella levona. Entonces, ¿cómo explica la Gemara? Dice, el Tana, el sabio de nuestra Mishnah, cuando enseña las diferencias entre la minjá de Sotá y el resto de Menajot, no cuenta las diferencias en Bifnei Atzmo, Shenoeg Bejola Menajot, Velo Beminjat Sotá. Es decir, trae todas las diferencias que hay entre la Menajot y la minjá de Sotá, es decir, Sheteunot Shemen, Ulevona, Ubaot Minajitin, Ubaot Solet, es decir, que requieren aceite e incienso, o que tiene que venir del trigo y que tiene que ser harina refinada. Es decir, que entre todas estas cosas, ninguna de ellas la tiene la minjá sotá, pero puede ser que haya otra minjá que no tenga una de ellas. La minjá sotá es la única que no tiene nada de estas cosas. Minjat joté, af alpi, sheenati, una shemen un leboná, a pesar de que no requiere aceite y leboná, va a minajitin, uva a solet, se la trae de la harina de trigo y de la harina refinada. Un minjata omer, y la minjá del omer, af alpi, shehi va a minaseorim, a pesar de que viene también de la cebada, como dijimos, de una shemen un leboná, requiere de shemen, de aceite y leboná, uva ageres, y viene muy tamizada, como dijimos que se la pasaba por 13 tamices. Ena teuna, dice, pero la minjá, zo, minjá zotá, ena teuna, los shemen velo leboná, velo va minaseorim, velo va a quema, uva a quema. Pero esta minjá de la sotá no requiere ni aceite ni leboná, y viene de la cebada y además se la trae apenas machacada. Es decir, que no está tamizada. Tania, así se enseñó una verita. Amar Rabbi Shimon Bedinhu. Dice Rabbi Shimon, es lógico decir que la minjá de ese transgresor sí que tenga shemen y levona, aceite y especias aromáticas. ¿Por qué? Porque el aceite y la leboná son productos caros y la harina es algo barato. Entonces, ¿qué? Además de que hiciste una transgresión, te va a salir barato. Entonces, es lógico que requieras que traigan shemen un leboná. Umipenema ena toenet, sheloye korbano umipenema ena teuna. Y entonces, ¿por qué dijimos entonces que no requiere aceite? Debería requerir aceite. ¿Por qué no requiere? Sheloye korbano mejudar, para que su ofrenda no sea mejudar, no sea una ofrenda de la mejor calidad, no sea encima, ¿sí? Para que no se le dé como decir, mira qué buena ofrenda traje. Mejadrin, es decir, algo que es exquisito. Ubedinhu, sería lógico, shete hatat heleb, teunat nesajin. También sería lógico que el que trae una ofrenda de heleb, es decir, de cebos, es decir, todos los otros tipos de hatat, que se trae un animal y que se va a consumir en el altar el cebo, que también requiriese traer nesajim, es decir, teunat nesajim, vino, que se vertiese vino en el altar por ellos. Entonces, ¿por qué? Para que se lo jote niskar, para que el transgresor encima no salga ganando, decir, me ahorré el vino. Y pene ma, enate una. Y entonces, ¿por qué no requiere que se traiga ese vino? Se lo lleve corbano mejudar para que su ofrenda no sea de calidad excelsa. Abal, pero hatatosh el metzorah veashamo teunim nesajin. Pero el hatat del metzorah, de la persona que tuvo tzarat, y el asham, y la ofrenda de asham, del que tuvo tzarat, sí que requieren que se traiga vino. Le fichen ba'in al het, porque no vienen por una transgresión. Es decir, la persona le salió las manchas, no viene. Pregunta la Gemara, ¿y acaso no viene? Vamos a estudiar, Bezrat Hashem, en 2 Shabbatot, para Shat Tazria y Metzorah.
Dice, ve amar Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabbi Shmuel bar Nachmani un nombre de Rabbi Yohanan. Al Shiv'a de Barim, Negaim Baim. Por 7 cosas, por 7 transgresiones, aparecen estas manchas de tzarat. Todo el mundo se conoce, ¿no? Todo el mundo sabe que cuando una persona habla lashon hara, le aparecía esta mancha de tzarat, por ejemplo. Entonces, ¿cómo me estás diciendo que esta ofrenda no viene por una transgresión? Entonces responde la cámara y dice, no. Atam, ahí, en el caso del tzarat, minegae hu de ikaperle. Es decir, el hecho de que le aparecieron las manchas ya es una expiación para él, por la vergüenza que pasa, que la gente le ve y dice, ah, mira, esta persona hizo cosas malas. ¿Sí? Vejimaite korban, y el hecho de que trae una ofrenda para ser quemada, le ishteruye bekodashim hu de kamaye. Lo trae solamente para que se le permita, para su proceso de purificación, no para su proceso de expiación. Y entonces, cuando se purifique, pueda volver a comer de los kodashim. El ameata, entonces, ¿qué vemos de aquí? Vamos a decir, Hatat Nazir, Tehe Teuna Nezahim, que la ofrenda del Nazir, que también traiga entonces vino, Lefi Sheena Baaljet, porque no viene por una transgresión. ¿Cómo va a responder? Si yo parase aquí de leer, ¿qué me dirían ustedes? Hemos estudiado Masajet Nazir, hemos dicho que hay una opinión en Masajet Nazir que dice que la persona que se hizo Nazir se le considera Joté. ¿Por qué? Porque se prohibió en vida de cosas que Hashem no prohibió. Entonces, así es como va a responder Sabarle, es decir, trae el punto de vista como Rabbi Shimon, que Rabbi Elazar Akapar, que dijo, Rabbi Elazar Akapar, de Amar Nazir Nami Jotehu, que dijo que el Nazir también es un transgresor, como ya estudiamos en Masejet Nazir. ¿Qué más vimos en la Mishnah que estábamos estudiando? Último apunte de esta Mishnah, dice, Raman Gamliel Omer, que Shem, es decir, de la misma manera que el acto de ella fue un acto animal, así también su ofrenda es el alimento de un animal. Es decir, dijimos, mira que negue mira. Tania, se enseñó una breita. Amar la Raman Gamliel la Jajamim. Le dijo Raman Gamliel a los sabios. Sofrim, sabios, porque eran escribas. Geni Juli, Vedreshena, Kemin Homer. Dejadme y os voy a dar una explicación que va a ser como un diamante, como un metal precioso. Deshme'i le Rabbi Meir que amar. Es decir, Rabban Gamliel escuchó a Rabbi Meir que dijo más arriba que el motivo por el cual la minja de la sotaera se unían era porque y aegilató madane olam, que esta mujer para seducir al otro hombre le hizo comer de las cosas exquisitas del mundo, le ficaba corbaná, majal behema, por lo tanto su ofrenda va a ser algo que es el alimento de un animal. Amarle le dijo Ramán Gamliel a Rabbi Meir, ¿sí? Dijo, no puede ser así, porque Hatinah Ashira dice, ok, esto te puedo estar de acuerdo contigo con una mujer rica. ¿Por qué? Porque ella le va a preparar caviar y cosas excelentes. Ni ya, Mayika le memar, pero para una mujer que es pobre, que no tiene cómo preparar esos alimentos exquisitos, ¿qué vas a decir? ¿Qué le preparó para seducirlo? Ela, entonces, que Sheb Shemasea Maase Behema, Kach Korbaná Mahal Behema. Entonces, por eso, el motivo es, puesto que ella hizo un acto animal, también su ofrenda va a ser la comida de un animal, que son la cebada. Pasamos a la siguiente Mishnah, que nos dice, Allá me vi Peyale Sheljeres. Es decir, el Cohen traía un utensilio de arcilla. Y ponía en ese utensilio medio log de agua de el quillor. El quillor era esa fuente que había en el Bet HaMikdash donde se lavaban las manos y los pies los Kohanim. Rabbi Yehuda Omer, Revit. Rabbi Yehuda decía, no se pone un medio log, se pone un cuarto de log. Que Shem Emaed Beketav, igual que reducimos la cantidad de cosas que vamos a escribir, también se reduce la cantidad de agua. Vamos a ver mañana en el DAF que vamos a estudiar antes de Shabbat, que hay una discusión sobre qué partes de la parashá de Sotá hay que escribir en el pergamino que se va a borrar. Y la opinión de la viuda es que hay que escribir lo menos posible. Muy bien. Nichnas, el Cohen entra al Ejal, Ufanalimino y gira hacia la derecha. Umakom Hayasham, y ahí había un lugar, Amá al Amá, de un amá por un amá, de un codo por un codo. Betabla Shel Shaish,
Betabat Haita Kebuaba, que era en el suelo de mármol, tenía una baldosa de una ama por una ama que tenía una argolla. ¿Para qué? Para tirar de esa argolla y destapar el suelo del Bet Amikdash, ¿sí? Y de ahí tomaba Minafara Amikdash, del polvo que había debajo, de la tierra. Veita que buaba. Muy bien. Que Sheu, Magvía, cuando levantaba, venoté la farmitachtea, tomaba del polvo de la tierra de abajo, venoten que de alamain, y ponía suficiente como para que sea visible en el agua. No un poquito, sino que se empieza a ver que había tierra dentro de ese agua. Porque dice el versículo, y de la tierra que habrá en el suelo del Mishkan, tomará el Cohen y lo pondrá en las aguas. Muy bien, dice la Gemara sobre esto. Tana, así se enseñó en una vereita. Peyalesh el Jerez, dijimos un utensilio de arcilla, que tiene que ser hadashah, tiene que ser nuevo. Libre Rabbi Ishmael, así son las palabras de Rabbi Ishmael. Maitama de Rabbi Ishmael, ¿cuál es el motivo de que Rabbi Ishmael diga así? Gemar, Keli, aprende una que es de la Shabbat, de la palabra Keli. Dijimos Keli Jerez, ¿sí? Y en Metzorá, Keli mi Metzorá, en el tema del Metzorá, del que se purifica del Zarat, también dice Keli, y ahí también es de Jerez, también es de arcilla. Male Alan, entonces dice, igual que ahí Jerez, Hadashah, tiene que ser una de arcilla nueva, Afkan, Jerez, Hadashah, entonces también aquí tiene que ser arcilla nueva. Vehatam, en el tema del Metzorá, pregunta, Menalan, ¿de dónde yo sé que entonces que tiene que ser de arcilla nueva? Dichtiv, porque dice, Beshahat, Etatzipora, Ejat, el que ligeres al Maim Mahaim, y degollará el pájaro, el primer pájaro, en un utensilio de arcilla sobre aguas vivas, aguas de manantial. Mamaim Hayim, Shelon, hasta Bahemelajá. ¿Qué significa aguas vivas? Aguas que no fueron utilizadas, es decir, que son nuevas. Akeli, entonces también el utensilio, Shelon hasta Bahemelajá, tiene que ser un utensilio que no se hizo nunca un trabajo con él, es decir, un utensilio nuevo. Y eso lo aprende para Metzorá. Ahora, igual de ahí, por la que de la Shabbat de Keli, lo extrapola también al tema de la sota. Ahora, pregunta la Gemara, y si es porque lo aprendió Rabbi Ishmael, la ley de sotá, de la ley de Metzorá, entonces vamos a ver lo mismo. Vamos a ver que no podemos aprender así. ¿Por qué? Porque para el Metzorá ese es más estricto. Male, halan, maim, hayim, afkamai, hayim. Ok, entonces aquí también trae agua de manantial. Responde la Gemara para Rabbi Ishmael. Sí, le Rabbi Ishmael. Ajinami, estoy de acuerdo. También hay que traer agua de manantial. Llamar Rabbi Yohanan, pues dijo Rabbi Yohanan, Quillor, las aguas del Quillor. Rabbi Ishmael Omer, me mayanhen, son aguas de un manantial. Mishear, memothem, son aguas de cualquier otro lugar, incluso aguas de un mikveh puede ser. Es decir, de un lugar donde están almacenada agua. Ahora, a esta que es de la Shabbat que tú me has traído, de Keli, Ika lemipriach. Yo te puedo traer una oposición. Male metzorah shekentaun etz eres bezobusheni tolat. ¿Qué tenía que hacer el metzorah? Además de tomar ese agua de manantial, tenía que pasar con hojas de una rama de roble y con hisopo y con un hilito de carmesí, y con eso removía, ¿sí? Pero en la mujer sotá no hay esto. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que hay un aspecto más restrictivo en el metzorá que en la mujer sotá. Amar Raba, dijo Raba. Amar Kra, dijo el versículo. Bikli Jerez. Velona y Mar Blacaj que Jerez. Benatán Bomay. Dice en un utensilio de Jerez y no dice y tomará un utensilio de arcilla. ¿Qué se entiende de aquí? Que el utensilio que dice aquí, Hukeli Yadua, es un utensilio ya conocido. Bikli Jerez. En el utensilio de arcilla. Keli Shamarta Leja Kebar. Es el mismo tipo de utensilio que ya te dije antes cuando te hablé de Metzorá. Y ese es el que se aplica a la mujer sota. Amar Raba, dijo Raba. Lo shanu, ela, shelo, nit akemu panab. Ahora, cuando dijimos en la Mishnah que según la opinión de Rabbanán, de los sabios, no necesitan que sea un utensilio nuevo. Dice, esto fue dicho únicamente si todavía no se ennegreció.
Abalnik, a que mupaná, pero si ya se ennegreció por su uso, pesulín, esos utensilios no se pueden utilizar. Maitama, ¿cuál es el motivo? Dumia de Maim, es decir, lo comparan con las aguas de Sotá. Dicen, Maim, Shelon Nishtenu, igual que las aguas tienen que ser que no cambiaron su aspecto, es decir, se le pone barro, pero no hasta que se haga, se le pone tierra, pero no hasta que cambie de color y cambie su aspecto. Afkeli, entonces también el utensilio, Shelon Nishtana, que no cambie su aspecto. Va Raba, preguntó Raba, Akemu, Vejedirán le Kivshana Esh. Ahora, si ya se ennegreció ese utensilio de arcilla y ahora lo volvió a meter dentro del horno para emblanquecerlo, Venitlavenu Mahu, ¿cuál sería la ley? Miambrinan que van de idhu. Es decir, una vez que ya se hicieron inválidos porque se ennegrecieron, ya quedaron invalidados del todo. O Dilma que van de hadur, o a lo mejor, puesto que volvieron a estar como originalmente, entonces ya volvieron y se puede volver a utilizar. Entonces nos responde la Gemara, una prueba que nos trae de el Metzorá nuevamente. Dice Tashma, ven y aprende. Rabbi Elazar Omer, dijo Rabbi Elazar, Etz eres be'ezov u'shnitolat, she'ifshil bahen kupeto le'achorab. Es decir, una vez que yo utilicé en el Metzorá la rama y el hisopo, y ahora se doblaron, ¿sí? Ya no están rectos, ya no están en su estado original. Pesulín, quedan invalidados. Vehatam, hadre, umifshete. Y ahí, estas ramas que se doblaron, las puedes enderezar, ¿sí? Pero aún así dice que está inválido. Hatam, de Ikluf, la Gemara rechaza esto y dice, no. ¿Por qué es que estas ramas ya no se pueden se podrían volver a utilizar? Dice, aquí estamos hablando de un caso en el que se pelaron. Y si ya se peló la rama, es decir, perdió la corteza, etcétera, entonces de ahí ya seguro que ya se va a volver inválido. Por último nos dijo la Mishnah, dice, Nignaz la de Halu Panal y Minó, que cuando el Cohen cogía para poner la tierra del suelo, entraba en el Ejal y se iba hacia la derecha. Maitama, ¿por qué hacia la derecha? De Mar, como dijo aquel sabio, Kol Pinocha Taponé, siempre que tú tengas que girar, Lo y Yuela de Yamin, siempre gira hacia la derecha. Es la expresión conocida de los sabios, y por eso siempre comenzamos a hacer las cosas por la derecha, nos vestimos, ponemos primero la manga derecha, el zapato derecho, la pierna derecha del pantalón, etcétera, etcétera. Hasta aquí llega el DAF número 15. Bezrat Hashem, antes de la entrada de Shabbat Kodesh, estudiaremos la página siguiente, Hizku Beimsu.